Los hombres sufren en silencio, es verdad. Mostrar emociones no se considera masculino en nuestras sociedades, especialmente emociones difíciles. Hoy hablaremos sobre este tema, el complicado sufrimiento de los hombres, los estereotipos y lo más importante, sobre los intentos de romperlos. Entonces, antes de comenzar, haré una pregunta que trataré de responder. ¿De qué forma sufren los hombres? Antes de hablar sobre cómo sufren los hombres, tenemos un interesante estudio de 2017 por Chris Bowden, de la Universidad de Victoria en Wellington, sobre cómo manejan el silencio los hombres. Examinó a jóvenes neozelandeses de entre 17 y 25 años, que experimentaron el suicidio de un amigo cercano. Y aunque en la mayoría de las situaciones este tipo de sufrimiento y luto se basa en las 5 etapas clásicas del luto, es decir, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Hay un aspecto muy fuerte de silencio en estas conclusiones. Exactamente 4 tipos de silencio. El silencio personal, uno que es un intento de desviar los pensamientos en otros caminos. Es para evitar el tema en la creencia de que éste sanará solo. Silencio privado, uno que resulta en la presión educativa y se basa en la represión subconsciente de las emociones. Se diferencia del silencio personal en que sucede contra la voluntad de la persona. El silencio público, uno que resulta de la presión del ambiente cuando cualquier otra reacción no es aceptada por la gente a su alrededor. El silencio analítico, fuertemente asociado con la estrategia reflexiva que analizaré más adelante. Entonces, puedes guardar silencio de diferentes maneras, no todas son obviamente malas. Empecemos desde el principio respondiendo a la pregunta clave. ¿Por qué los hombres sufren en silencio? Resulta que nuestra cultura y expectativas sociales son los principales responsables de este silencio. No es la naturaleza masculina en sí. Este código cultural y educativo transmitido en las sociedades se manifiesta en 2 niveles, en la educación consciente y en la presión social inconsciente. Comencemos con el estereotipo masculino que está muy mal. En situaciones de crisis se esperan reacciones estereotipadas de hombres como por ejemplo, abstención emocional, estoicismo, abstenerse de expresión, mantener el control, un enfoque pragmático y orientado a la acción. Cuando piensas por un momento en las actitudes contrarias a las formulaciones anteriores, podemos escuchar las siguientes: sacudidas emocionales, expresión y exaltación del sufrimiento, falta de control sobre las emociones y las situaciones. Todo esto crea la imagen de una mujer estereotipada. Desafortunadamente, estos estereotipos tan expresivos son implícitamente atribuidos hacia las mujeres. Solo este estereotipo es un botón de la verdad. Esta es una visión muy limitada sobre los estereotipos, donde tenemos un hombre masculino para quien la única salvación para esta supresión silenciosa de las emociones será una especie de feminización del sufrimiento. Esto implica un error de que solo hay una forma de expresar bien el sufrimiento, experimentarlo de una manera extremadamente expresiva y efusiva. Vamos a resolverlo. Tenemos muy poco material de investigación sobre cómo las personas pasan por el sufrimiento en la separación de género y la efectividad en estas distintas reacciones. Las investigaciones no muestran claramente que la forma que los hombres experimentan el sufrimiento en silencio es de alguna manera peor o mejor de la forma estereotipada que las mujeres lo experimentan. Esto puede parecer contradictorio porque se supone que las emociones sofocantes pueden conllevar rápidamente a enfermedades psicosomáticas. Se supone que tales estrategias en caso de sufrimiento serán más efectivas: hablar, llorar, entender lo que pasó, intervención psicológica. Resulta que no del todo. Al menos este no es el caso del sufrimiento. El sufrimiento y el trauma no son directamente equivalentes. Entonces, ¿qué estrategias toman los hombres? Hay 2. La estrategia del desvío y la estrategia de la reflexión. La estrategia del desvío. La desviación es una de esas estrategias fuertes que pueden parecer peores, pero que conscientemente desvían la atención del corazón del problema, de pensar en el problema, y a menudo dirige a un hombre a trabajar intensamente para ahogar esta ansiedad interna y distraerse con algo. Sin embargo, la desviación también puede terminar mucho peor cuando un hombre distrae la atención del sufrimiento con estimulaciones nocivas. Este estereotipo es culturalmente fuerte. Cuando analizas la última película que viste y piensas en lo que hizo el chico cuando estaba deprimido, cuando algo no funcionó, cuando experimentó una derrota, cuando alguien falleció. ¿Qué han hecho los chicos de verdad? Van al bar y piden un vaso de whisky o una cerveza. La estrategia del desvío, es decir, suprimir la ansiedad por otras acciones, puede ser sorprendentemente útil. Es un tema ligeramente diferente y resulta ser una fuerza propulsora inusual.
En uno de los primeros informes de The Clergy Project podemos leer que la estrategia del desvío es realmente responsable de mucho bien. ¿Cuál es su importancia? El proyecto Clergy es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que se dedica a la ayuda espiritual de curas. Cuando los curas se convierten en no practicantes después de 10, 20 o incluso 40 años de ministerio religioso, no solo no tienen muchas habilidades específicas útiles en el mercado laboral, sino que su salida de la fe generalmente resulta en el ostracismo de las comunidades y de sus familias. Esta organización les ayuda a encontrar una nueva vida. Uno de los primeros informes, después de varios cientos de intervenciones, describió que uno de los signos más característicos de un clérigo dudoso o incluso incrédulo en un fuerte estado de depresión es su participación en proyectos sociales y de asistencia. Esta es una relación interesante porque cuanto mayor la ansiedad e incertidumbre sintió un sacerdote determinado, más voluntaria y activamente se involucró o inició proyectos sociales a gran escala. Finalmente quiero mostrar que la estrategia de desvío, desviar la atención del problema, negar el sufrimiento, es muy poderosa y en muchos casos no es una elección. ¿Qué se puede extraer de esta estrategia? Si un hombre sufre pero siente una fuerte necesidad de actuar, déjalo actuar. No le interrumpan, no le distraigan. Es un mecanismo para lidiar con el sufrimiento. La desviación se convertirá en resolución para sus problemas, mientras que el hombre construye su propio sentido de valor. A menudo solo después de esta etapa el hombre estará listo para abrirse a otras estrategias para lidiar con su sufrimiento. La estrategia de desvío a veces se denomina tratamiento del sufrimiento. La estrategia de la reflexión. La reflexión, por otro lado, puede considerarse como más cercana a las estrategias típicamente femeninas, porque se enfoca fuertemente en comprender y aceptar la situación que causa el sufrimiento. La terminología también usa el término sufrimiento intuitivo. Para los hombres será hasta cierto punto rendirse a estas fuertes emociones, dejándolas salir. Sin embargo, a menudo se manifiesta la necesidad de hablar, quejarse o escuchar. A menudo implementamos estas dos estrategias, la estrategia de la reflexión y la estrategia de la desviación, de manera inconsciente e intuitiva. Ambas estrategias logran una meta sensata. Si ya nosotros estamos usando estas estrategias, no tiene sentido obligarnos a otras soluciones. Muchas de estas actividades conducen directamente a la curación de heridas y a la aceptación de un nuevo estado de las cosas. No todos los hombres necesitan dejar de lado las emociones. Esta no siempre será la mejor solución. Es un estereotipo que cada vez que tienes que dejar que un chico llore hay que darle espacio. La curación de heridas solo tendrá lugar cuando la víctima se sienta cómoda. Durante la terapia puede sentirse 20 veces peor, pero debe ser capaz de distinguir el trauma del sufrimiento. Espero haberte mostrado al menos una fracción de cómo sufren los hombres y por qué no debemos molestarlos tan a menudo. Y como siempre, nunca olviden ser extraordinarios.